Bien chicos, ahora vamos a empezar con esta séptima clase del curso de trigonometría. Ahora vamos con este nuevo tema que es áreas de regiones triangulares, en la cual vamos a hablar sobre, ya por fin, sobre los temas de áreas. Ya vamos a entrar, hemos hablado de longitudes, nada más hemos hablado también de las razones trigonométricas, hemos hablado de ángulos, tanto en geometría como en este curso de trigonometría. Ahora vamos a hablar sobre las áreas y vamos a utilizar una única fórmula para hallar el área de cualquier triángulo. Esta es la fórmula trigonométrica, ¿bien? Porque ustedes tal vez algunos se acordarán que el área de un triángulo, ¿cómo era? Base por altura sobre 2, ¿cierto? Entonces, nosotros que estamos en el curso de trigonometría vamos a trabajar con una fórmula trigonométrica en la cual va a estar presente una función trigonométrica que es el seno del ángulo que está aquí adentro, que ahorita lo voy a explicar mejor. A ver, dice, el área de un triángulo cualquiera se puede calcular como el semiproducto de dos de sus lados multiplicados por el seno del ángulo que forman dichos lados. A ver, todo esto significa que el área va a ser igual al producto entre 2 por el seno del ángulo de ese producto de lados, ¿sí? Por ejemplo, a ver si me explico. Estos dos lados son los que estamos multiplicando. Entonces el seno del ángulo que debemos buscar es el ángulo que comprende a esos dos lados. ¿Qué sería en este caso este? Ahora, profe, ¿qué pasa si no me dan esos dos lados y me dan este con este? ¿También sigue siendo el seno del ángulo de aquí? No. Como les digo, es el ángulo que está conformado por esos dos lados. Si me dan, por ejemplo, este lado y el de aquí, entonces esos dos lados conforman ¿qué ángulo? Este. Entonces ya no sería el seno de acá, sino el seno de este ángulo. ¿Sí? Entonces va a depender de qué lados nos den para utilizar el ángulo. Y yo creo que ustedes lo van a ver mucho mejor en ejercicios, pues. Por ejemplo, vamos aquí, antes de esto, primero vamos a recordar, porque mira, si ustedes se dan cuenta, vamos a trabajar con el seno de los ángulos. Entonces, nosotros conocemos ciertos ángulos notables, que ya conocemos su valor, que ya sabemos su valor porque lo hemos calculado en las otras clases. Entonces, vamos a ver de esos ángulos notables con los que vamos a trabajar por lo general, ¿sí? Estos en los problemas que los voy a dejar, siempre van a utilizar estos ángulos notables, estos senos. Entonces, son sencillos de recordar y si ustedes recordarán, esto no necesariamente esta igualdad se las doy porque sí, sino que hay una demostración. Ustedes saben el ángulo de 37 y 53, que se puede calcular el seno de cada uno y bueno, ya eso lo vimos en otra clase. Ahora solamente queremos recordar, a ver, el seno de 37 es 3 quintos, el seno de 53 4 quintos y el seno de 30 un medio. Entonces necesitamos recordar para poder resolver los ejercicios. Como en este caso, mira, nos dan estos dos lados, ¿sí? Y el ángulo que está comprendido entre ellos, ¿sí? Entre esos dos lados. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos todo para aplicar la fórmula que hemos visto. Sí, porque mira, tenemos dos lados y el ángulo que está entre esos dos lados. Entonces, de frente, S, que es el área, así la vamos a denominar a las áreas con una letra S. Ya es el área sombreada del triángulo. Va a ser igual al producto de los lados, 7 por 8, entre 2, no se olviden de eso, por el seno del ángulo entre ellos. Ahora, el seno del ángulo entre ellos es el seno de 30, ¿sí? Entonces, como ya habíamos visto aquí, el seno de 30 es un medio. Y simplemente lo reemplazamos. Lo reemplazamos 7 por 8 sobre 2 por un medio. Ahora, ustedes ya saben operar todo esto, pues saben operar fracciones, multiplicación de fracciones, ya esto ya saben ustedes. A ver, profe, ¿por qué no multiplica de frente 7 por 8? Porque si ustedes se dan cuenta, al momento que llego hasta aquí y multiplico los dos de abajo, puedo simplificar. El 4 con el 8, saco cuarta y saco cuarta de 8 que es 2. De 4 es 1, ya no se coloca acá, pero si me queda 7 por 2, y lo cual va a ser 14. Profe, ¿por qué coloca u al cuadrado? Eso quiere decir que las unidades van a ser al cuadrado. Eso simplemente se coloca porque estas son las unidades de área, ¿sí? Así como las unidades de longitud pueden ser centímetro, metro, kilómetro, en el área va a ser centímetro al cuadrado, metro al cuadrado, kilómetro al cuadrado, ¿ya? Entonces, así vamos a tener como unidades al área. Y en este problema es sencillito, pues. Ustedes dirán, pero profe, ya pues esto está sencillo, ya de frente es aplicar la fórmula, resolver y ya salió ya. Pero no, a ver, se lo voy a poner un poco más difícil. Por ejemplo aquí, vamos a revisar este problema muy minuciosamente. Vamos a resolverlo. Mira, primero analiza el gráfico. Dice, a ver, hallar el área del triángulo. Bien, me dan estos dos ángulos.
me dan estos dos lados. Ahora, ¿qué necesitaba yo para aplicar la fórmula que hemos visto hace un rato? Dos lados y el ángulo que está entre ellos, ¿cierto? Ahora, si tú te das cuenta, aquí falta el ángulo entre estos dos lados. Profe, calcúlelo con los de acá entonces. No, pues porque, a ver, imagínense que queremos calcular con el de 80 de acá, ¿ya? Entonces necesito 80 y las longitudes de los lados que lo componen a ese ángulo. En ese caso sería este de aquí, si lo tengo que mide 8, y este de aquí, pero este de aquí no sé cuánto mide, ¿sí? Entonces necesito trabajar con los de acá. Profe, pero no tengo el ángulo de aquí, entonces no se puede resolver. No, pues, si ustedes se dan cuenta, a ver, acá adentro ya tengo dos ángulos. Y ustedes recordarán en clases de geometría que habíamos dicho que la suma de los ángulos interiores debe ser 180. Entonces, el ángulo de aquí puedo hallarlo. ¿Por qué? Porque ya tengo dos, solamente me faltaría uno. Profe, entonces, ¿cómo lo hallo? Ya, como siempre les digo, cuando no conoces uno de los ángulos, colócale una variable. Le colocamos una variable. Ya hay que colocarle x, porque no sabemos cuánto va a medir. Pero lo vamos a hallar. Entonces sabemos que x más 80 más 63, ¿cuánto tiene que dar? 180, ¿cierto? Y ustedes ya saben resolver eso, pues 80 más 63 más x igual 180, resuelven esto y te va a salir que x es igual a 37. Entonces el ángulo de aquí es 37, ¿sí? Entonces ya tengo, mira, el ángulo y los dos lados que lo componen ese ángulo. Ya está, ya puedo aplicar mi fórmula. Aplico mi fórmula. La fórmula es 8 por 10 entre 2 por el seno del ángulo que lo compone, que en este caso era x, pero ya lo hallamos, que es 37. Entonces sería 8 por 10 entre 2 por el seno de 37. Y ya pues operamos 8 por 10 por 3. Podemos expresarlo así, porque ya saben que la multiplicación de fracciones se hace directo. Y si se dan cuenta, si nosotros aún no multiplicamos lo de arriba y lo de abajo sí, me va a quedar abajo 10. Y el 10 con el 10 de arriba se va a ir. ¿Sí? Van a simplificarse. Y por último me quedaría la multiplicación 8 por 3 o 3 por 8, que es lo mismo. Lo cual me va a dar 24 unidades al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, no siempre les voy a colocar el problema para que apliquen la fórmula directo. ¿Sí? Van a tener que tal vez hallar un ángulo, ¿sí? O tal vez algún dato más, no sé. Imagínense que yo les digo que este lado mide 4 y el de acá mide el doble de lo que mide el de acá. Entonces ya ustedes tienen que ir razonando más o menos. Si este mide 4 y este mide el doble, sería que este mide 8. ¿Sí? Entonces tal vez problemas así yo les voy a dejar. No los voy a dejar para que directamente apliquen la fórmula, pues, porque ya eso es demasiado sencillo, si se dan cuenta. Si yo les doy el problema así como está, ustedes ya saben que de frente nomás aplico la fórmula, multiplico, divido, simplifico todo y ya está, ya salió. En cambio aquí sí tenemos que razonar un poco y cómo calcular ese ángulo que nos falta. ¿Sí? Entonces ya les dejaré una actividad con un ejercicio similar a este. ¿Sí? Un par de ejercicios para que ustedes puedan practicar, porque el fin de esto es que ustedes practiquen y así puedan entenderlo.